poder conocer cuáles son los diferentes artefactos que encontramos en la vía pública y que nos permiten poder saber cómo es que tenemos que comportarnos en la vía, cómo es que tenemos que actuar como conductores. Señorita Nina, ¿usted tiene una pregunta? Está levantando la mano con la herramienta que nos da aquí el Zoom. ¿Sí? ¿Tiene una pregunta, señorita Nina Maquera? Johnson Ferrell dice. ¿Tiene una pregunta antes de comenzar? Johnson Ferrell, está levantando la mano. Diga algo, por favor, o si no, bueno, voy a tener que continuar, no sé. Ya, bueno, creo que es un error, no tiene ninguna pregunta, así que... Ya, muy bien, bueno, parece que fue un error, así que continuamos. Les estaba diciendo que hoy día vamos a hablar acerca de lo que son los dispositivos de control. Los dispositivos de control son un tema importante porque les permiten a ustedes como conductores poder conocer cuáles son los diferentes artefactos que encontramos en la vía pública y que se van a encargar de poder transmitir lo que el reglamento de tránsito quiere que nosotros como conductores realicemos. Cuáles son las acciones que como conductores debemos de realizar en la vía pública. Los dispositivos de control esencialmente, básicamente podríamos decir, son diferentes objetos que encontramos en la vía pública y que sirven para poder ordenar, para poder regular, para poder controlar el tránsito de todos los vehículos y también de los peatones. Esos son los dispositivos de control. Para que tengan de repente una idea mucho más exacta de lo que sería un dispositivo de control. Hablamos, por ejemplo, de los semáforos, hablamos, por ejemplo, de los carteles, hablamos de las señales que están en la pista, en la calzada. Toda esta señalización, todas estas marcas que encontramos en las diferentes partes de la vía pública corresponden a lo que son los dispositivos de control. Se encargan de poder indicarnos a nosotros como conductores qué es lo que debemos de hacer, cómo es que tenemos que comportarnos en la vía. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, encontramos 4 dispositivos de control. Tenemos las marcas en la calzada, señales verticales, los semáforos y los dispositivos auxiliares. 4 dispositivos de control que encontramos según el Reglamento de Tránsito. Tenemos marcas en la calzada, señales verticales, semáforos y los dispositivos auxiliares. 4 dispositivos de control que encontramos según el reglamento de tránsito. Vamos a comenzar primero con lo que son las marcas en la calzada. Las marcas en la calzada se refieren a todas las señales que encontramos en el pavimento, todas las señales que encontramos en la pista. Todo lo que está en el suelo corresponde a lo que son las marcas en la calzada. Veamos lo que dice aquí el concepto como para que lo podamos entender mucho mejor. Dice, las marcas en la calzada tienen por finalidad complementar a los dispositivos de control de tránsito, tales como las señales verticales, semáforos y otros, puesto que transmiten instrucciones y mensajes de forma efectiva. Esas son las marcas en la calzada. Tienen por finalidad complementar a los dispositivos de control de tránsito, tales como las señales verticales, o sea, los carteles, los semáforos y otros dispositivos, puesto que transmiten instrucciones y mensajes de forma efectiva. Entonces, las marcas en la calzada son señales que de alguna forma las podríamos comprender como complementarias. Son señales que utilizamos de forma, digamos, pues adicional a lo que son los semáforos y a lo que son los carteles. Las marcas en la calzada complementan lo que la demás señalización que encontramos en la vía intentan indicarnos como conductores. Ahora, lógicamente, el hecho de que sean marcas complementarias no significa de que no tengan una validez igual que un semáforo o igual que una marca, que una señal vertical. De todas maneras, las marcas en la calzada tienen mucha importancia y nosotros como conductores debemos de respetar lo que la marca en la calzada intenta indicarnos, lo que intenta establecer de cómo debemos de comportarnos en la vía. Las marcas en la calzada inicialmente podríamos reconocerlas como las líneas, todas las señales que encontramos en la pista. Estas líneas, estas señales que encontramos en la pista, nos brindan diferente información que sería pues importante poder establecer. A ver, comenzamos. Primera marca en la calzada que podríamos encontrar es la línea que se encuentra en el borde del pavimento. La línea que se encuentra en el borde del pavimento. La línea que se encuentra en el borde del pavimento
es la línea que me indica el inicio y el final de la calzada. La línea que se encuentra en el borde del pavimento es la línea que indica el inicio y el final de la calzada. Es la línea que me dice dónde empieza y dónde termina la pista, el inicio y el final de la calzada. En otras palabras, podría decir que la línea que se encuentra en el borde del pavimento trata de poder limitar, de poder indicarle a los conductores de dónde a dónde es que va la pista, de dónde a dónde es que va el espacio por donde los vehículos podemos fluir, por donde los vehículos podemos circular. Entonces, esas son las líneas que se encuentran en el borde del pavimento. Me indican el inicio y el final de la calzada. Siguiente marca. Tenemos la línea continua de color blanco, pero ahora lo encontramos en el centro. Una línea continua de color blanco, pero ahora lo encontramos en el centro. A ver, en este caso, cuando encontramos una línea en el centro, automáticamente la información que nos brinda es un poco más detallada, es un poco más profunda, por decirlo de alguna manera. A ver, ¿qué significa esta línea que encontramos en el centro? Primero, el hecho de que esta línea sea de color blanco me está indicando entonces de que la vía es de un solo sentido. El hecho de que la vía de que la línea sea de color blanco me está indicando de que la vía es de un solo sentido, o sea que los vehículos van a fluir en una sola dirección, un solo sentido, el hecho de que sea de color blanco. Ahora, ¿qué significará el hecho de que sea una línea continua? Si es una línea continua, o sea que no se corte en ningún punto, me está indicando de que no puedo pasar a través de esa línea. Podría decir que es como una barrera para el conductor. No se puede pasar a través de esa línea, no se puede atravesar la línea. Por lo tanto, estarían prohibida cualquier maniobra que de alguna forma u otra implique el hecho de que el conductor tenga que pasar desde un carril hacia el otro carril. Esa línea, el que sea de color blanco, significa que es un solo sentido la vía, los vehículos fluyen en una sola dirección y además el hecho de que sea continua me está indicando de que no puedo pasar a través de la línea. Está totalmente prohibido cualquier maniobra que implique pasar esta línea, que implique cambiar de carril. En este caso, como podemos observar aquí en la imagen, nos encontramos en una curva. Como estamos en una curva, la razón justamente por la cual existe esta línea que es continua. Las curvas siempre son zonas peligrosas, son zonas que podrían significar algún riesgo y que podríamos terminar en un accidente. Y es por eso que cuando estamos en curvas, normalmente el reglamento prohíbe cualquier tipo de maniobra. Y es por eso que cuando estamos aquí en la curva, o por lo menos cerca, la línea es continua, indicando que bajo ninguna circunstancia o razón podemos hacer alguna maniobra que implique pues cambiar de carril, sobre todo cuando estamos en el tramo de la curva, porque la curva nos podría terminar jugando en contra y podríamos terminar pues en un accidente. Esa es la razón por la cual existe este tipo de línea en esta zona. Siguiente línea, siguiente marca. Tenemos la línea continua de color amarillo. Línea continua de color amarillo. Primero, el que sea de color amarillo me está indicando entonces de que la vía es doble sentido. El hecho de que la línea sea de color amarillo me está indicando de que la vía es de doble sentido. O sea, los vehículos por un carril van y por el otro carril retornan. Es una línea de color amarillo. Significa de que la vía es doble sentido, ida y vuelta. El hecho de que la línea sea de que la línea sea continua, o sea que no se interrumpe en ningún punto, significa que no puedo pasar a través de la línea. Exactamente la misma condición que implicaba la línea anterior. El hecho de que sea continua significa de que no puedo pasar a través de esa línea, está prohibido. El hecho de que sea amarilla me está indicando doble sentido y el hecho de que sea continua me está indicando de que no puedo pasar a través de esta línea. Ahora, en este caso es mucho más fácil poder darse cuenta por qué razón el reglamento de tránsito prohíbe pasar de un lado hacia el otro. Primero, está prohibido pasar de un carril hacia el otro carril porque la vía es de doble sentido. Si yo paso, automáticamente estaría en contra y por lo tanto sería una infracción. Ahora, aparte de eso, también estamos en una curva. Si estamos en una curva, el riesgo de que pueda ocurrir un accidente es mayor y por eso que encontramos esta línea continua.
indicando que los conductores en la curva no podemos ir haciendo maniobras, no podemos ir haciendo ningún movimiento que implique que tengamos que pasar de un carril hacia el otro. Entonces, eso es lo que significa este tipo de línea. Me está indicando de que es doble sentido, ida y vuelta, y me está indicando de que no se puede pasar a través de la línea. Siguiente línea. Línea discontinua de color blanco. A ver, primero algo que ya sabemos. El hecho de que sea de color blanco significa de que la vía es de un solo sentido. El hecho de que la línea sea de color blanco significa de que es un solo sentido. O sea que los vehículos todos van a fluir en una sola dirección, un solo sentido. Y el hecho de que sea discontinua, todavía no lo hemos establecido, pero eso nos está indicando de que podemos pasar a través de esa línea. El hecho de que la línea sea discontinua nos está indicando de que podemos pasar a través de esa línea. O sea que puedo hacer un cambio de carril. Podría, por ejemplo, adelantar, podría, por ejemplo, sobrepasar, podría hacer cualquier maniobra que implique pasar de un carril hacia el otro, porque la línea es discontinua. Me está indicando de que puedo pasar a través de esta línea. Entonces, la línea discontinua me permite pasar y por el hecho de ser de color blanco significa que es un solo sentido. Todos los vehículos fluyen en una sola dirección. Siguiente línea es la línea discontinua de color amarillo. Línea discontinua de color amarillo. Seguramente la mayoría de ustedes ya se da cuenta cuál es la utilidad o la finalidad que tiene esta línea. A ver, primero nos damos cuenta que es de color amarillo. Como es de color amarillo, automáticamente entendemos que es una vía de doble sentido. Los vehículos van y por el otro lado retornan. Segundo, nos damos cuenta que es una línea que se entrecorta, es una línea discontinua y por lo tanto eso significa de que podemos pasar a través de esa línea. O sea, en otras palabras, los conductores en esta vía pueden cambiar de carril, pueden pasar desde la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha. Se puede cambiar de carril porque la línea lo permite. Este último punto podría generar de repente una contradicción con respecto a los conceptos o a los aspectos pues, del uso de la línea o de la vía. Porque por un lado nos está diciendo de que es una vía doble sentido, o sea que los vehículos van y vienen. Pero por otro lado, también me está diciendo de que es una línea discontinua, o sea, significa de que puedo pasar a través de esa línea, y eso podría significar una contradicción, ¿no? Porque si es una vía doble sentido, significa entonces que los vehículos van y vienen, el hecho de que sea discontinua me está indicando de que voy a tener que pasar, o sea, de que podría pasar, y si yo puedo pasar, se podría generar un accidente, se podría generar una situación de riesgo. Eso podría ser de repente una contradicción. En todo caso, a lo que se refiere aquí es que podemos pasar la línea, se puede cambiar de carril, pero con precaución. Se puede pasar de un carril hacia el otro, pero tomando siempre precaución. Puedo, por ejemplo, doblar en U de repente, puedo, por ejemplo, también adelantar, podría, pero siempre tomando las precauciones del caso porque la línea nos está indicando que es una vía de doble sentido y eso evidentemente podría terminar siendo peligroso, podría terminar siendo pues riesgoso. En este caso, por ejemplo, si es que yo voy hacia el norte y de repente me arrepentí, ya no quiero ir al norte, entonces lo que podría hacer es doblar en U para poder regresar hacia el sur. Entonces, la línea, al ser discontinua, joven Johnson, por favor, no raye la pizarra. Ya bueno, la línea, al ser discontinua, me está indicando que sí se puede pasar de un carril hacia el otro carril. Entonces, eso es lo que significa en este caso esta línea, la utilidad que se tiene. Siguiente línea. Tenemos la línea continua y discontinua de color blanco. La línea continua y discontinua de color blanco. Primero lo que ya sabemos. Sabemos que el hecho de que sea de color blanco me está indicando que es una vía de un solo sentido. El hecho de que la línea sea de color blanco me está indicando de que es un solo sentido. Todos los vehículos fluyen en una sola dirección. Pero, ¿qué significará que sea una línea continua y discontinua? Así, una al costadito del otro. A ver, si es una línea continua y discontinua,
me está indicando que de un lado sí puedo pasar y del otro no podría. Del otro está prohibido. O sea, aquí en este caso, si me encuentro en el carril de la derecha y quiero pasar hacia la izquierda, me voy a encontrar con una línea continua. Y las líneas continuas están indicando que no puedo pasar. Significa que estaría prohibido cambiar de carril. En cambio, si yo estoy aquí en la izquierda y quiero pasar hacia la derecha, me está indicando de que la línea es discontinua y por lo tanto sí podría pasar. Sí podría pasar de izquierda a derecha porque la línea es discontinua. La línea me permite poder hacer esa maniobra. Entonces, eso es lo que indica esta línea al ser continua y discontinua. De un lado sí se puede pasar, pero del otro estaría prohibido. En este caso particular que podemos observar aquí en la imagen, ¿cuál sería la razón por la cual una vía o un carril se podría pasar hacia el otro y del otro carril no se podría retornar? ¿Cuál sería la condición? ¿Cuál sería la razón por la cual existe esta característica? A ver, si nos ponemos a pensar un momento en lo que es el uso de los carriles, seguramente ustedes van a poder recordar que hablamos en la clase anterior, en la clase del día martes, si no me equivoco. Sí, claro, el clase del día martes, el tema de definiciones, hablamos de lo que eran los carriles. Y ahí habíamos mencionado que los carriles tienen un uso específico. Les había comentado que los carriles que están hacia la derecha son preferenciales para los vehículos que tienen un tránsito lento. En cambio, los carriles que están en la izquierda son preferenciales para los vehículos que tienen un tránsito rápido. En consecuencia, esta línea nos está indicando que los vehículos que están en el tránsito lento no pueden pasar al tránsito rápido porque significaría que estarían volviendo lento el otro tránsito. Y en cambio, los vehículos que están en el tránsito rápido no pueden pasar al tránsito lento, sí pueden pasar al tránsito lento, porque al final de cuentas el tránsito lento ya es lento, o sea, no habría ningún problema. Entonces, esa es la condición o la razón por la cual la línea en este caso es continua y discontinua. Nos indica que de tránsito rápido sí se puede pasar al tránsito lento, pero del tránsito lento no se puede pasar al tránsito rápido. Aquí tengo un ejemplo como para que podamos verlo de manera mucho más clara y poder saber cómo es que trabajaríamos, ¿no? En este ejemplo, fácilmente nos damos cuenta de que el vehículo rojo sí podría cambiar de carril, mientras que el vehículo azul estaría prohibido. El vehículo azul no podría hacerlo, sería pues una prohibición. Entonces, eso es lo que significa la línea continua y discontinua, las dos juntas. Así como puede ser de color blanco, también podría ser de color amarillo, indicándonos exactamente la misma condición, con la única diferencia de que ahora es doble sentido. La única condición que cambia es que es doble sentido. Todo lo demás se repite, se vuelve a repetir. Nos está indicando que de un lado sí puedo pasar y del otro estaría prohibido. La única diferencia es que es doble sentido. Eso es lo que corresponde a lo que son las marcas en la calzada. Con eso entonces terminamos con esta primera parte de lo que son las marcas en la calzada, las líneas que encontramos en el pavimento. ¿Hasta aquí se comprende? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte? ¿Es claro? ¿Sí? Hasta este punto entonces se comprende. ¿Sí? ¿Correcto? Ya, perfecto. Muy bien. Ya, perfecto, muy bien. Aquí su compañero me están confirmando de que está claro, está todo ok. Así que continuamos. Ya, vamos a ver ahora otras marcas en la calzada, vamos a ver más marcas en la calzada y vamos a comprender un poco más acerca de lo que son las líneas que encontramos en el pavimento. Las marcas que les voy a comentar a partir de este punto son marcas un poquito más elaboradas, no son simplemente líneas, y por lo tanto tienen un concepto de repente quizás un poquito más, más profundo. De todas formas, no es complicado, pero más o menos les doy un alcance para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver a continuación. Por eso es que las marcas que vamos a ver a partir de este punto, les voy a mencionar unos pequeños conceptos como para que ustedes tengan una idea, un punto de referencia claro y así de esta forma puedan comprender mejor para qué sirven las marcas que vamos a mencionar pues a continuación. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Siguiente marca tenemos la aproximación a obstáculos. La aproximación a obstáculos
le indica al conductor que se acerca a una obstrucción en la vía. La aproximación a obstáculos le indica al conductor que se acerca a una obstrucción en la vía. La aproximación a obstáculos, en todo caso, significaría o nos indicaría de que podemos, de que nos estamos acercando a un obstáculo, de que nos estamos acercando a un lugar en donde podríamos encontrar algo físico que nos está impidiendo la normal circulación. Podría ser de repente que nos encontramos frente a un parque, frente a un muro, frente a un paradero. Nos podemos encontrar frente a diferentes objetos o de repente pues algunas partes fijas que nos están representando un obstáculo. La aproximación a obstáculos podría ser de color blanco, como se puede ver aquí en la imagen, indicando que es un solo sentido, o podría ser de color amarillo, indicando que son varios sentidos. Pero de todas formas me está indicando que me aproximo a un obstáculo. O sea que me estoy aproximando a un lugar en donde me encuentro con una obstrucción. Podría ser de repente un paradero, podría ser un muro, podría ser un jardín, podría ser un parque, podría ser cualquier cosa. El punto es que nos estamos aproximando a un obstáculo. Siguiente definición. Perdón, siguiente marca. Tenemos lo que es la línea de parada. La línea de parada le indica al conductor dónde debe de realizar la detención. La línea de parada le indica al conductor dónde es que debe de realizar la detención. A ver, les comento qué es lo que significa esta línea o para qué sirve. La línea de parada es una marca que nos permite saber en qué punto tenemos que detenernos como conductores cuando circulamos por la vía pública. Pero la línea de parada, tengámoslo en cuenta, es una línea que me indica dónde debo de realizar la detención, pero más no que debo de realizar una detención obligatoria. El error que muchos conductores cometen es pensar justamente que la línea de parada nos está diciendo que debemos de parar obligatoriamente. Y no es así. La línea de parada me dice dónde parar cuando sea necesario hacerlo. La línea de parada me dice dónde es que debo de parar, pero cuando exista una razón por la cual debo detenerme, cuando exista una razón por la cual debo de parar. Por ejemplo, supongamos que voy conduciendo por la vía pública y de repente me encuentro un crucero peatonal, así como el que está aquí en la imagen. Y de repente veo que un peatón está intentando cruzar la calzada. Si este peatón está intentando cruzar la calzada, entonces yo debo de cederle el paso. Eso es lo que dice el reglamento. ¿Dónde voy a detenerme para cederle el paso? Me voy a detener detrás de la línea de parada. Aquí detrás es que me detengo. Ahora, supongamos que me aproximo a este lugar otro día y ya no hay ningún peatón, ya no hay ningún alma ya. Si no hay ningún peatón, entonces no tengo por qué parar, porque no hay una razón para parar. Y por lo tanto, entonces simplemente continuaría. Por lo tanto, simplemente seguiría de frente, ya no tendría por qué parar. Entonces, la línea de parada no me dice que debo de parar obligatoriamente, me dice dónde parar cuando sea necesario hacerlo. Les pongo otro ejemplo más como para que lo puedan comprender de manera mucho más clara. También sucede lo mismo, por ejemplo, cuando nos encontramos en un semáforo. Si estoy en un semáforo y el semáforo está en rojo, yo sé que debo detenerme, pero ¿dónde me detengo? Detrás de la línea de parada. Pero si el semáforo está en verde, entonces debo de avanzar, pero entonces ya no tendría que detenerme a pesar de que esté la línea de parada. O sea, el semáforo me está indicando si es que está en rojo detención o si es que está en verde que debo de avanzar. Y la línea de parada me dice dónde parar cuando el semáforo está en rojo, cuando es que el semáforo me indica que debo detenerme, que debo de ceder el paso a los demás. La línea de parada, nuevamente repito, me dice dónde debo de parar cuando sea necesario hacerlo. A la línea de parada también se le conoce como línea transversal. A la línea de parada también se le conoce como línea transversal. Es una línea transversal a la vía. Por eso se le conoce de esta forma. Es una línea transversal. Esa es la línea de parada. Muy bien, siguiente marca. Tenemos el crucero peatonal.
El crucero peatonal sirve para que los peatones atraviesen la calzada. El crucero peatonal sirve para que los peatones atraviesen la calzada. El crucero peatonal son estas franjitas de color blanco que ustedes pueden observar acá y que permiten que los peatones puedan atravesar la calzada con total seguridad. Algunas personas conocen al crucero peatonal como cebras de seguridad. Bueno, en esencia vendría a ser lo mismo, ¿no? Pero su nombre técnico, de manera quizás mucho más adecuada, es crucero peatonal. Son unas franjitas de color blanco que le permiten a los peatones poder atravesar la pista, poder atravesar la calzada. Nos permiten poder cruzar a través de la vía, nos permiten atravesar la calzada, en este caso, pues, cuando circulemos por la vía pública como peatones. Eso es el crucero peatonal. Siguiente marca. Tenemos la isla o zona de seguridad. La isla o zona de seguridad sirve para el refugio eventual de los peatones. La isla o zona de seguridad sirve para el refugio eventual de los peatones. La isla o zona de seguridad es este espacio que está acá, este espacio que ustedes pueden ver acá. Y como el concepto nos dice, sirve para el refugio eventual del peatón. ¿Cómo así? Por ejemplo, si un peatón está intentando cruzar la calzada, se encuentra en este punto, el peatón entonces puede cruzar, pero se podrá refugiar en esta parte un pequeño momento, ¿no? Un periodo de tiempo breve. Se puede refugiar y después de poder observar bien hacia el otro lado, puede continuar cruzando. La isla o zona de seguridad sirve para el refugio eventual de los peatones, sobre todo en el momento en el que los peatones están intentando cruzar la calzada. Está prohibido que los peatones transiten por acá. Está prohibido que los vehículos transiten por ahí, lógicamente. Solamente sirve para el refugio eventual del peatón. Sirve para poder refugiar al peatón eventualmente, por un breve periodo de tiempo, para poder permitir que el cruce de la calzada sea pues el más seguro posible. La isla o zona de seguridad, en este caso, es de color amarillo porque porque nos está indicando que es una vía de doble sentido. Pero en todo caso, si no, sería de color blanco, indicándonos que es un solo sentido. La isla o zona de seguridad siempre la encontramos en el medio de la vía porque justamente permite que los peatones puedan refugiarse eventualmente cuando cruzan la calzada. Siguiente marca. Tenemos la demarcación de no bloquear intersecciones. A ver, a esta marca la vamos a llamar mejor cuadrículas amarillas, simplemente. Cuadrículas amarillas. ¿Qué cosas son las cuadrículas amarillas? Las cuadrículas amarillas me indican que está prohibido detenerse y estacionarse. Las cuadrículas amarillas indican que está prohibido detenerse y estacionarse. Las cuadrículas amarillas. Las cuadrículas amarillas en general lo que hacen es establecer que los conductores no pueden detenerse ni estacionarse sobre las cuadrículas. Detenerse o estacionarse sobre las cuadrículas amarillas significaría una infracción. Significaría que el conductor podría ser sancionado. Las cuadrículas amarillas habitualmente, debido a la función que tienen, las podemos encontrar en intersecciones. Cuando estamos cerca de una intersección en donde hay un gran flujo de vehículos, habitualmente en esas intersecciones encontramos las cuadrículas amarillas, indicando que los conductores bajo ninguna circunstancia o condición pueden detenerse o estacionarse sobre la intersección, porque lógicamente podrían bloquear la intersección. Las cuadrículas amarillas me están indicando esa prohibición. Está prohibido detenerse o estacionarse sobre la intersección o en todo caso sobre las cuadrículas amarillas. Cada vez que ustedes como conductores circulen por la vía pública y vean unas cuadrículas amarillas como la que están aquí en la imagen, les está indicando automáticamente que no se pueden detener ni tampoco se pueden estacionar sobre las cuadrículas amarillas. Siguiente marca. Tenemos las flechas y las leyendas. Primero comenzamos con las flechas, a ver.
Las flechas le indican al conductor el sentido de circulación que debe de mantener. Las flechas le indican al conductor el sentido de circulación que debe de mantener. Las flechas de alguna forma nos van a indicar cuál es la manera correcta en la que tenemos que circular. Por ejemplo, si ustedes pueden observar aquí en la imagen, podemos darnos cuenta de que encontramos una flecha que está apuntando de frente y hacia la izquierda. Eso nos está indicando de que solo podemos transitar de frente o hacia la izquierda. Está prohibido que un conductor doble a la derecha y está prohibido, lógicamente, que un conductor que está en ese carril vaya hacia atrás, ¿no? O sea, en sentido contrario. La flecha nos está indicando la forma en la cual podemos circular. La flecha no es una recomendación, no es una alternativa de repente, muy estrictamente. Es una obligación para el conductor. Los conductores que circulamos por la vía pública y que vemos una flecha, entendemos automáticamente la forma en la que tenemos que circular. Es una obligación reconocer la flecha y aplicar correctamente lo que es el flujo que la flecha establece. La siguiente marca son las leyendas. Las siguientes marcas son las leyendas. Las leyendas son mensajes que el reglamento de tránsito transmite al conductor. Las leyendas son mensajes que el reglamento de tránsito transmite al conductor. Las leyendas, por decirlo de alguna forma, de alguna otra manera, son básicamente pues frases que encontramos en el piso, en el pavimento, y que intentan transmitirle al conductor una información, que intentan transmitirle al conductor una orden, o que intentan transmitirle al conductor una opción de repente. Pero las leyendas básicamente lo que hacen es transmitir un mensaje, transmiten una información importante para los conductores. Las leyendas son mensajes claros que deben de ser obviamente precisos y objetivos y no se debe de repente de buscar distraer al conductor. Y es por eso que el reglamento de tránsito con respecto a lo que son las leyendas tiene una condición. El reglamento dice, las leyendas que la autoridad puede implementar para poder transmitir mensajes a los conductores no pueden contener más de tres palabras. No pueden contener más de tres palabras, o sea que no debe de ser una distracción, debe de tener un mensaje claro, puntual y objetivo. Es por eso que ustedes seguramente cuando van por la calle habrán visto que las leyendas son de mensajes bastante precisos, como por ejemplo zona escolar, despacio, curva, o de repente solo bus, solo particular. O sea, son en realidad mensajes fáciles y sencillos de poder comprender porque van al grano de una indicación. Directamente van hacia el objetivo de la indicación de lo que quieren que hagamos en la vía pública. Esas son las leyendas. Siguiente marca, tenemos las tachas. Las tachas también son conocidas como ojos de gato. Y las tachas básicamente sirven para poder delimitar los carriles o la señalización en la calzada. Aunque para ser mucho más exacto, las tachas se pueden utilizar de múltiples maneras. El reglamento de tránsito, o sea, la autoridad, la municipalidad o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, utiliza las tachas de múltiples formas, de múltiples maneras. Habitualmente sirve para poder delimitar los carriles, para poder visualizar carriles, o también para poder delimitar alguna otra marca en la calzada. Pero en general, en realidad, se podrían utilizar de múltiples maneras. Tienen una utilidad múltiple, variada. Aparte de las tachas, también tenemos los estoperoles. Los estoperoles son señales, o son, perdón, marcas que tienen un relieve, al igual que las tachas, o sea, sobresalen de la pista. Pero los estoperoles, a diferencia de las tachas, son redondeados. Son marcas que son redondeadas, sobresalen de la pista, pero tienen un pequeño redondeo que hace que la circulación sobre estos no sea tan dura o no golpee tanto como las tachas. Los estoperoles suelen ser utilizados para poder hacer que los conductores bajen la velocidad. En lugar de colocar pues un rompemuelle que podría ser perjudicial para el vehículo, para las llantas, para la suspensión, es mejor colocar los estoperoles porque obliga de todas formas a bajar la velocidad y en todo caso los conductores cuando se aproximan a estos lugares tienen que disminuir la velocidad porque te está indicando la precaución que debes de tomar, los estoperoles.
Y por último tenemos las boyas y los tachones. Las boyas y los tachones también son utilizadas de múltiples maneras, se pueden utilizar pues de muchas formas, al igual que las tachas y al igual que los estoperoles. Con eso terminamos entonces con lo que son las marcas en la calzada. ¿Se comprende? ¿Se entiende entonces lo que corresponde a nuestro primer dispositivo de control? ¿Es claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? ¿Se comprende? Ujú. Ya, muy bien. Su compañero Edward dice que se comprende, ¿no? Su compañera Luana dice también se comprende, no hay problema. Ya, aquí hay una pregunta de su compañero o compañera, no sé, dice W10. Dice, ¿en qué parte normalmente encontramos los tachones y las boyas? Por ejemplo, las boyas pueden ser utilizadas para poder delimitar paraderos. Cuando encontramos un paradero de un bus, por ejemplo, para poder ver cuál es el paradero en sí, cuál es la dimensión del paradero, solemos encontrar boyas en las esquinas. Las boyas de alguna forma tratan de poder delimitar cuál es el lugar donde el bus debe de quedarse para poder recoger o dejar personas, la parte del paradero del bus. Los tachones suelen ser utilizados como obstrucción para los conductores. Ustedes, bueno, lo acabamos de ver, pues no hace unos minutos, sabemos de que la línea que es continua nos está indicando que no debemos de pasar. Una línea continua nos indica de que está prohibido pasar a través de la línea. Pero a veces los conductores, como de repente ustedes imaginan, ven una línea y como que no les importa, ¿no? Simplemente no les importa y pasan la línea. O sea, no les interesa de que la línea sea continua. Si no hay policía para que me ponga una multa, entonces no me importa. Simplemente pasan la línea. Para que no pasen esa línea, algunas veces la municipalidad coloca tachones. Entonces, los tachones están acompañando a la línea continua para que cuando el conductor quiera pasar esa línea se encuentre con los tachones y de alguna forma trate de no pasar, o sea, de alguna forma disuadirlo para que no pase. O sea, si el conductor lo intenta, igual probablemente va a pasar, porque los tachones son grandes, pero no tantos. Pero si es que el conductor pasa, las llantas golpean, o sea, va a pasar por como un ladrillo, la llanta va a golpear. Entonces, como que el conductor le quita las ganas de querer pasar y por lo tanto ya es más complicado que incumpla la norma, ¿no? Que vaya de repente a hacer algo irregular. Para eso se usan los tachones habitualmente. Son como unas obstrucciones para que los conductores tengan una menor intención de pasar a través de las líneas, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda entonces? ¿Se comprende? Bueno, supongo que todos los demás están de acuerdo con sus compañeros que decían que estaba todo claro, ¿no? Solo que estaba esperando su confirmación porque si no me da la sensación de que solamente estoy hablando con 4 personas. ¿Está claro entonces? ¿Los demás están de acuerdo o están haciendo otra cosa? ¿Están viendo esto es guerra? Su compañero Sebastián dice, ¿podría repetir para qué son las boyas? Sí, sí podría. Las boyas sirven para poder delimitar los paraderos. Cuando llegamos a un paradero de un bus, normalmente en las esquinas encontramos las boyas para poder delimitar cuál es el ancho o el largo del paradero. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí me han confirmado más personas, podemos continuar. Ya, con esto último hemos terminado lo que corresponde a lo que es nuestro primer dispositivo de control, lo que son las marcas en la calzada. Pasamos a nuestro segundo dispositivo de control, lo que son las señales verticales. Las señales verticales son todos los carteles que encontramos en la vía pública. Todos los carteles que encontramos en la calle corresponden a lo que son las señales verticales. Dice acá, miren, son dispositivos instalados al costado o sobre el camino que tienen por finalidad reglamentar, prevenir e informar. Repito nuevamente, son dispositivos instalados al costado o sobre el camino que tienen por finalidad reglamentar, prevenir e informar. Esas son las señales verticales. Son carteles que encontramos en la vía pública y que se van a encargar de poder transmitirnos información bastante importante también para nosotros como conductores. Las señales verticales son de 3 tipos diferentes. Tenemos las señales preventivas, las señales reguladoras y las señales informativas. Cada una de estas señales tiene un contexto y se desarrolla en un espacio o en un ámbito diferente.
nosotros como conductores tenemos que poder reconocer cuál es el objetivo que tiene una señal preventiva, una señal reguladora y una señal informativa. Entonces, para poder llegar a ese punto, vamos a hablar de algunas cosas importantes acerca de estas tres señales. A ver, las señales preventivas, como su nombre lo dice, tratan de advertirnos, nos advierten los peligros que nos encontramos en la vía, nos van a advertir. Las señales reguladoras lo que hacen es restringir, nos dicen qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de hacer. En todo caso diría qué es lo que se puede y qué es lo que está prohibido. Esas son las señales reguladoras. Y las señales informativas son aquellas señales que me van a guiar a través de la vía, me van a guiar a través de la vía, a través de la ruta. Son señales informativas, me guían a través de la ruta. Entonces, esas son las señales verticales que podríamos encontrar. ¿Y por qué les comento esto? Les comento esto para que ustedes puedan comprender de alguna forma u otra que los nombres que se le pone a cada señal tiene que estar relacionada en el contexto en el cual la señal se va a ubicar. O sea, por ejemplo, si yo encuentro una señal preventiva, entonces el nombre que esta señal debe tener debe de sonar a una prevención, a una advertencia. Si yo encuentro una señal reguladora, el nombre que esta señal tenga, entonces debe de sonar a una prohibición, debe de sonar a una orden. Y si yo encuentro una señal informativa, entonces esta señal debe de sonar a una información, debe de sonar pues a una alternativa, a una opción que tengamos como conductores. Las señales verticales, entonces, por lo tanto, tienen un nombre que se tiene que desarrollar en el contexto en el cual la señal ha sido implementada. Entonces, eso es lo que debemos de comprender, lo que tenemos que saber acerca de estas señales. A ver, por ejemplo, practiquemos un poco con respecto a esto que les acabo de comentar. A ver, supongamos que encontramos una señal como esta que está acá, esta que está aquí, esta flechita que está apuntando hacia la izquierda. Para los que no lo reconocen, esta flechita que está apuntando hacia la izquierda es una señal preventiva, para los que no se dan cuenta. Es una señal preventiva. Todavía no hemos visto las características, pero por el momento les digo que es una señal preventiva. Ahora, les pregunto, ¿qué nombre le podrían poner a esta señal preventiva que está aquí en la imagen? ¿Qué nombre le pondrían a esa señal preventiva? ¿Qué nombre se les ocurriría? Recordando que el nombre debe de ser una advertencia, debe de ser pues una especie pues de indicación para evitar un accidente, ¿no? Claro, el nombre o la señal nos está indicando de que es una curva. Hay una curva pronunciada hacia la izquierda. Tomemos precaución porque hay una curva pronunciada hacia la izquierda. No me está diciendo que esté prohibido girar hacia la izquierda. O sea, me dice, puedes girar, pero hay una curva pronunciada hacia la izquierda. O sea que tienes que tomar precaución porque podría ocurrir un accidente. Me está indicando de que hay una curva pronunciada hacia la izquierda. Entonces, no me está indicando de que no puedes doblar, no me está indicando de que está prohibido doblar, no, me está indicando que hay una curva pronunciada. El nombre debe de ser una advertencia, ¿no? Curva pronunciada hacia la izquierda, ten cuidado, es una curva. Hay una advertencia de promedio que nosotros como conductores debemos de asumir como tal y por lo tanto tenemos que tomar precaución. Tenemos que reducir la velocidad, encender de repente nuestra direccional, quizás probablemente también encender nuestras luces para poder ver hacia el frente. O sea, tenemos que tomar todas las precauciones necesarias para poder evitar que la curva nos vaya a hacer pues pasar por una situación de riesgo. Entonces, eso es lo que indica en este caso esta señal. Curva pronunciada hacia la izquierda. Ahora, pensemos en una señal como esta que está acá, por ejemplo, esta de acá. Para los que no se dan cuenta, es una señal reguladora. ¿Qué nombre le pondrían a esa señal reguladora que está ahí en la imagen? No estacionarse, ¿no? Prohibido estacionarse. Dense cuenta entonces cómo es que el nombre cambia, el contexto en el cual se desarrolla cambia. Ahora dice prohibido estacionarse. No te está advirtiendo de una emergencia, no te está advirtiendo de un peligro, no te dice que tengas cuidado, no, te dice no estacionarse. ¿Por qué? Bueno, porque está prohibido. Es una prohibición. No es que vas a tener un accidente, no es que es algo peligroso, no. Simplemente te está diciendo que está prohibido estacionarse. Es una indicación clara de una prohibición. No te puedes estacionar porque está prohibido. Entonces, la señal tiene un contexto diferente, un contexto distinto. Y por último, a ver, veamos esta señal que está acá. ¿Qué nombre le pondrían? Para los que no se dan cuenta, es una señal informativa. ¿Qué nombre le pondrían a esta señal?
Aeropuerto, ¿no? Aeropuerto cercano. Les pregunto dos cosas sencillas. Si no voy al aeropuerto, ¿me pueden poner una infracción? O sea, ahí el cartel dice aeropuerto. Si no voy al aeropuerto, ¿me ponen una multa? Un policía me va a parar y me va a decir por no ir al aeropuerto. Ya, y otra pregunta. Si no voy al aeropuerto, ¿podría terminar en un accidente? O sea, si no voy a un accidente por no ir al aeropuerto. Entonces, dense cuenta, creo que con esto que les acabo de mencionar, se dan cuenta de que existe una diferencia. La connotación de la señal es distinta, son señales diferentes. Les digo esto porque algunas personas, algunos futuros conductores, a veces se preocupan mucho de aprenderse todos los nombres de las señales, cuando en realidad no debes aprenderte tanto los nombres, debes aprenderte el contexto en el cual se desarrolla, porque viendo el icono podríamos deducir qué es lo que intenta decir y viendo que es una señal preventiva, reguladora o informativa, le podríamos dar un nombre adecuado a lo que intenta transmitir. Entonces, como conductores, más allá de que aprendamos los nombres de cada señal, lo que tenemos que aprender en realidad es el contexto en el cual la señal nos está brindando la indicación. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Para que quede claro, las señales preventivas son señales que nos advierten y por lo tanto no me pueden poner una multa. Las señales reguladoras son señales que me prohíben, son señales que me van a restringir y por lo tanto sí me pueden poner una multa, porque una señal reguladora está para regular, para poner multas. Y las señales informativas son señales que me guían y por lo tanto tampoco me podrían poner una multa. Las señales preventivas y las informativas me van a advertir y me van a informar respectivamente. No hay multa por esto. Pero las señales reguladoras son señales que sí me van a decir lo que debo de hacer y por lo tanto caería en este caso en una infracción de no acatar lo que indica la señalización. Entonces, eso es lo que tendríamos que comprender con respecto a las señales inicialmente para poder abarcar correctamente cuál es el significado de cada señal. A ver, desarrollamos las señales con más detalles. Las señales preventivas son señales que tienen en este caso la intención de poder advertir, de poder indicar los peligros que podríamos encontrar en la vía. Y es por eso que las señales preventivas también se conocen como señales de advertencia. En el examen de reglas hay muchas preguntas en donde se habla de las señales de advertencia. Deben de recordar que es un sinónimo a las señales preventivas. Las señales preventivas se caracterizan primordialmente por el color amarillo. El color amarillo, de alguna forma, podría decir, es una característica de la señal preventiva. Nos está indicando la prevención. Si ustedes van en sus casas y buscan algún peligro, seguramente siempre van a encontrar algún sticker de color amarillo que nos indica la precaución. Algo, por ejemplo, que es muy común en la parte doméstica son las partes de las zonas con energía eléctrica. Si ustedes van de repente a su panel principal de energía eléctrica, de repente vives en un condominio, en un edificio o algo así, vas a la parte principal, vas a encontrar que hay carteles de color amarillo que te indican advertencia, alto voltaje, peligro. El color amarillo siempre, por un tema convencional, indica precaución, indica la advertencia de algún peligro. Las señales preventivas suelen tener siempre esta forma romboidal. Para ser exacto, es un cuadrado, pero como está girado, se podría reconocer como una forma romboidal. Es un cuadrado en posición romboidal. Las señales preventivas pueden ser muy variadas. Aquí tengo algunos ejemplos. Tenemos aquí giro resalto. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la reducción de calzada, camino sinuoso, badén o depresión, y etcétera. Tenemos más señales. Como ustedes se dan cuenta, todas estas señales lo que hacen es advertir de un peligro, pero no me están diciendo qué debo de hacer, me están diciendo simplemente el peligro que hay. Tú ve lo que haces. Acá hay un óvalo, tú ve lo que haces ya, solamente te estoy advirtiendo de que hay un óvalo. La señal preventiva me advierte del peligro que podría encontrar en la vía. Las señales preventivas, las señales de advertencia, también pueden ser señales un poco especiales, dependiendo de lo que van a regular. Por ejemplo, una señal especial que podríamos encontrar dentro de las señales preventivas es la Cruz de San Andrés. La Cruz de San Andrés es una señal que me indica que me estoy aproximando a una vía férrea. La Cruz de San Andrés es una señal que me indica que me estoy aproximando a una vía férrea. Luego tenemos la señal que se llama triángulo, que me está indicando que estoy en una zona donde no debo de adelantar. Es una señal llamada triángulo. Esta señal triángulo, de alguna forma, podría decir que es la excepción a la regla,
porque les había indicado que las señales preventivas no nos dan órdenes, pero esta es la excepción a la regla. En este caso sí me da una orden que me dice pues no adelantar. Es la excepción a la regla. Normalmente no dan órdenes, pero en este caso particularmente encontramos que me está dando una indicación, no adelantar. Luego tenemos la última señal que se conoce como chevrón. El chevrón es un delineador de curvas pronunciadas y el chevrón lo podemos encontrar principalmente en las curvas. Cuando llevamos una vía de tránsito rápido, como por ejemplo una vía expresa o como por ejemplo en las carreteras, que son bastante comunes también, cuando estamos en las curvas encontramos el chevrón, para que así de esta forma el conductor sepa por dónde es que va la curva. El chevrón es un delineador de curvas pronunciadas. Las señales preventivas son señales que dependen mucho de la ubicación que van a tener. Son señales que no pueden estar ubicadas de forma aleatoria, no pueden estar ubicadas en cualquier parte de cualquier manera, sino que deben de tener una posición, una ubicación que sea adecuada para poder indicar la advertencia que tenemos más adelante. ¿A qué me refiero? Imaginemos, por ejemplo, que estamos cerca de una curva. No sería lógico, no sería pues algo normal que la señal preventiva esté ubicada justo al costadito de la curva. O sea, que me indiquen curva hacia la derecha cuando ya estoy cayendo en la curva, ¿no? Sería algo ilógico. O sea, la señal preventiva tiene que estar antes de la curva para poder advertir la presencia de la curva, justamente. ¿Cuánto de distancia antes tiene que estar la señal preventiva para poder darnos esa advertencia? A ver, atentos. En zonas urbanas, las señales preventivas deben estar ubicadas de 60 a 75 metros antes. En zonas rurales, las señales preventivas deben estar ubicadas de 90 a 180 metros antes. Y en las carreteras, las señales preventivas deben estar ubicadas de 250 a 500 metros antes. Repito nuevamente, en zonas urbanas deben estar de 60 a 75 metros antes de lo que intentan advertir. En zonas rurales deben estar de 90 a 180 metros antes de lo que intenta advertir. Y en las carreteras debe estar de 250 a 500 metros antes de lo que intenta advertir. Entonces, las señales preventivas dependen mucho de su ubicación y por lo tanto tienen que estar siempre a una distancia prudente, una distancia adecuada que le dé el tiempo suficiente a los conductores a tomar la precaución cuando se aproximan a una emergencia. Ya, muy bien. Bueno, sí, se me fue el audio un ratito, no se preocupe, no dije nada, porque sí me di cuenta que se fue el audio. Simplemente nos quedamos con lo que es la señal, la ubicación de las señales preventivas. Pero no se preocupen, no dije nada, porque sí me di cuenta que el audio se fue y por eso me quedé callado un ratito. Ya, pero ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí ya se escucha, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, esas son las señales preventivas. Luego tenemos las señales reguladoras. Las señales reguladoras son aquellas que se encargan de poder indicarnos las prohibiciones que tenemos en la vía. Son aquellas que se encargan de indicar cuáles son, de alguna forma, diríamos, pues, las restricciones que tenemos en la vía. ¿Qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer? Son las señales reguladoras. Dice acá, miren, tienen por objeto notificar a los usuarios sobre las limitaciones, restricciones, prohibiciones y o autorizaciones que gobiernan el uso de la vía. Tienen por objeto notificar a los usuarios sobre las limitaciones, restricciones, prohibiciones y o autorizaciones que gobiernan el uso de la vía. Son las señales reguladoras. Se van a encargar de poder indicarnos cuáles son las restricciones que tenemos en la vía pública. Las señales reguladoras se caracterizan porque son de fondo blanco y con un círculo restrictivo de color rojo. Las señales reguladoras se caracterizan porque son de fondo blanco y con un círculo restrictivo de color rojo.
Justamente el círculo es el que indica la restricción a la cual nos estamos refiriendo, la señal reguladora. Aquí, por ejemplo, como para que no pasemos por alto la señal, dice velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Es una obligación, no es que te están recomendando, es una obligación. Velocidad máxima, como máximo podrás ir a 40 kilómetros por hora. Dentro de las señales reguladoras podríamos encontrar diferentes grupos. Tenemos, por ejemplo, las señales de prioridad. Las señales de prioridad son aquellas que tienen que ver con el derecho de paso. Son aquellas que regulan el derecho de paso, las que se encargan de poder establecer cuándo es que debo detenerme y cuándo es que debo de avanzar. Las señales de prioridad. Las señales de prioridad principalmente son dos. Tenemos la señal de pare y tenemos la señal ceda el paso. La señal de pare es una señal que le indica al conductor una detención obligatoria. La señal de pare es una señal que le indica al conductor una detención obligatoria. O sea, el conductor obligatoriamente debe de parar, debe detenerse. Esa es la señal de pare. Estás obligado a parar. Algunos conductores piensan que la señal de pare es como una opción. Si quieres, para, y si no, puedes continuar. En realidad, no es así. La señal de pare nos indica detención obligatoria. Sí o sí estás en la obligación de parar frente a la señal de pare. La señal ceda el paso es un poco diferente. La señal ceda el paso me indica que debo detenerme solo si es necesario ceder el paso. La señal ceda el paso indica que debo detenerme solo si es necesario ceder el paso. O sea, por ejemplo, si yo voy conduciendo por la vía y de repente veo una señal que dice cede el paso, lo que debo de hacer es bajar la velocidad, disminuir la velocidad, observar a los vehículos que se aproximan por ahí, por el lugar, y luego de eso, cuando veo que no hay ningún peligro, puedo continuar. La señal cede el paso me indica que debo detenerme solo si es necesario ceder el paso. Solo cuando las condiciones de la vía lo indiquen o lo establezcan o determinen. Solo me detengo cuando sea necesario ceder el paso. La señal de pare y la señal cede el paso tienen una forma geométrica muy particular. A ver, pregunta de examen, aunque es una pregunta fácil, pero es una pregunta de examen. Recordando un poco las clases de primaria, ¿no? De inicial inclusive, de kinder, de estimulación temprana. ¿Qué forma geométrica tiene la señal de pare? ¿Podrían responderme? Es una pregunta de examen, ¿ah? En el examen de reglas hay una pregunta que dice eso. ¿Qué forma geométrica tiene la señal de pare? ¿Cuál sería en este caso la forma? ¿Se les ocurre o no? ¿Es un hexágono? No, no es un hexágono. ¿Ah? Es un octágono, o si no, ustedes pueden llamarlo si quieren octógono, eso depende de ustedes, pero es un octágono. ¿Es un octógono o un octágono? Sería una señal con 8 lados, ¿no? 8 lados iguales. Ya, muy bien. ¿Y la señal C del paso, qué forma geométrica tiene? La señal C del paso, ¿qué forma geométrica tiene la señal C del paso? Es un triángulo, ¿no? Exacto, es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo? Es un triángulo invertido. No, los triángulos invertidos no existen, ¿ah? Bueno, este triángulo está invertido, pero un triángulo invertido no es una forma geométrica. Los triángulos pueden ser escalenos, pueden ser rectángulos, pueden ser isósceles. Entonces, este es un triángulo, tiene 3 lados iguales. Es un triángulo equilátero, exacto. Es un triángulo equilátero, son 3 lados iguales, ¿no? Triángulos invertidos no existen, por favor. Es un triángulo equilátero, que en todo caso se encuentra invertido, diríamos, ¿no? Es un triángulo equilátero que se encuentra invertido, pero su forma es un triángulo equilátero. Esas son entonces las señales que encontramos dentro de lo que es la prioridad. Luego tenemos las señales de prohibición. Las señales de prohibición son aquellas que nos prohíben, son aquellas que nos dicen qué es lo que no debemos hacer y se caracterizan primordialmente por esta señal restrictiva, un círculo y con un slash prohibiendo, ¿no? La prohibición. Podría decir, por ejemplo, prohibido estacionarse, prohibido las motos, prohibido los camiones, es una señal de prohibición. Nos prohíben las diferentes condiciones en la vía.
Luego tenemos las señales de restricción. Las señales de restricción son aquellas que nos restringen el uso de la vía. Las señales de restricción son aquellas que nos restringen el uso de la vía. Una señal de restricción se refiere a una señal que utilizamos para poder restringir a los conductores de alguna forma en la utilización de la vía pública. Aquí, por ejemplo, podemos ver el cartel que dice camiones a la derecha. Significa que todos los camiones deben situarse al lado derecho. Es una restricción de cómo se debe de usar la vía. Y por último, tenemos las señales de obligación. Las señales de obligación son señales que nos obligan, nos dicen qué es lo que debemos de hacer obligatoriamente en la vía. Aquí, por ejemplo, encontramos este cartel que dice tránsito. Significa que nos está obligando a transitar en esa dirección. Solo podemos transitar en la dirección que la señalización nos está indicando. Tránsito, solo podemos transitar hacia la derecha. Tránsito, eso es lo que me indica las señales de obligación. En este caso particular, las señales de obligación que aquí se muestran en la imagen son señales que no cumplen con la característica de ser de color rojo, sino que son en blanco y negro, pero de todas formas son parte de las señales reguladoras. Como ustedes comprenderán, siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Siempre hay cosas que escapan de la regla, no están dentro, digamos, pues no están dentro de lo normal. Esas son entonces las señales reguladoras. Recuerden que las señales reguladoras son señales que nos van a indicar una orden y no cumplir la orden, no acatar, significaría pues caer en una infracción. Por último, tenemos las señales informativas. Las señales informativas son aquellas que se encargan de poder guiarnos a través de una ruta. Las señales informativas se encargan de poder indicar qué es lo que nos podríamos encontrar. Las señales informativas, por ejemplo, nos dicen si estamos cerca de un aeropuerto, si estamos de repente cerca de un grifo o algo por el estilo, ¿no? Las señales informativas lo que hacen es guiarnos a través de la ruta. Dice acá, miren, tienen por objeto notificar lugares de interés turístico, entre otros, para guiarlos a su destino de la forma más directa. O sea, tienen por objetivo guiarnos en la vía pública como conductores. Esas son las señales informativas. Las señales informativas se caracterizan primordialmente por el color azul y el color verde. El color azul es porque estamos dentro de una zona urbana y el color verde es porque estamos en la zona rural. Cuando una señal informativa es de color azul es porque estamos en el ámbito urbano y cuando es de color verde es porque estamos en el ámbito rural. Las señales informativas pueden ser señales de dirección. Las señales de dirección son aquellas que nos van a indicar hacia dónde tenemos que dirigirnos para llegar a un destino. Aquí, por ejemplo, dice Lunahuaná hacia la derecha, San Vicente hacia la izquierda. Son señales de dirección. Nos están indicando hacia dónde dirigirnos para llegar a un determinado lugar. Luego tenemos las señales de confirmación. Las señales de confirmación son aquellas que me van a indicar cuánto es que me falta para llegar a un destino. Son aquellas que me van a confirmar la distancia para llegar a un lugar. Aquí, por ejemplo, dice Lurín, 22 kilómetros. Significa que estamos a 22 kilómetros de Lurín. Ica, 317 kilómetros. Significa que estamos a 317 kilómetros de Ica. Son señales de confirmación. Luego tenemos las señales de identificación vial. Las señales de identificación vial son aquellas que se van a encargar de poder indicarme que estoy entrando a una vía diferente o a una vía que le pertenece a un país, a un distrito o a una provincia distinta. Son vías o son señales, perdón, que se encargan de poder identificar la vía. Ustedes de repente alguna vez han viajado hacia alguna provincia de Perú, de donde sea que ustedes estén, siempre han viajado de repente a otra provincia. Y habrán visto que cuando viajas a otra provincia, a cualquier lugar que vayas, siempre hay unos carteles que te dan la bienvenida. Por ejemplo, si llegas a Tumbes, hay un cartel que dice bienvenido a Tumbes. Sabes que a partir de ese punto estás entrando a Tumbes. Si de repente vas a Chiclayo, hay un cartel que dice bienvenido a Chiclayo. Significa que a partir de ese cartel ya entraste a Chiclayo. Entonces, las señales de identificación vial
Básicamente lo que hacen es eso. Se encargan de poder identificar que estamos ingresando a partir de ese punto a una vía diferente, a una vía distinta. Aquí, por ejemplo, encontramos esta señal de acá. Esta señal de acá nos está indicando de que estamos entrando a una vía panamericana. Las vías panamericanas se conocen de esta forma, perdón, es una vía interamericana. Las vías interamericanas se conocen de esta forma porque son vías que conectan a todo el continente, a toda Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, se puede ver en la señal que encontramos el mapa de prácticamente todo el continente, todo el americano inclusive, y por lo tanto nos damos cuenta por esta condición de que es una vía interamericana, o sea, que conecta a diferentes países en el continente. Aquí en el Perú tenemos dos vías interamericanas importantes. Tenemos la vía panamericana, que es lo que conocemos como la Panamericana Sur y la Panamericana Norte, y tenemos la vía interoceánica, que es la que nos lleva hacia Brasil, ¿no? La interoceánica. Entonces, esas dos vías, que son las vías interamericanas, se van a reconocer cuando vemos una señal como esta. Si yo voy conduciendo y veo una señal como esta que está acá, me doy cuenta que a partir de ese punto estoy entrando a la vía panamericana, que es una vía interamericana, en la zona o en el tramo que le pertenece a Perú. Eso es lo que corresponde a esta señal. Luego tenemos esta señal que me está indicando que estoy entrando a Perú y estoy entrando por Tacna. O sea que si yo llego a este cartel, veo que estoy entrando a Perú, estoy entrando a otro país y estoy entrando por Tacna. Significa que estoy llegando desde Chile, ¿no? Llego desde Chile, entro por Tacna, entro hacia Perú. Esas son las señales de ruta nacional. Y aquí me está indicando que estoy entrando por la carretera 1S. Ese es el código para la carretera. El 1S es el código para la Panamericana Sur. O sea que significa que estoy llegando desde Chile, estoy entrando a Perú, estoy entrando por Tacna y estoy entrando por la Panamericana Sur. Luego tenemos estas dos señales que significan pues exactamente lo mismo, pero en este caso a nivel provincial. Significa que estoy entrando a Tacna, en el caso que está al lado, el cartel que está a la izquierda, y en el otro caso significa que estoy entrando a Cusco, Tacna o Cusco. Y el número me está indicando el código para la carretera. Si veo el de Tacna, por ejemplo, me doy cuenta que estoy entrando hacia Tacna por la carretera 102, y si veo el de Cusco, me doy cuenta que estoy entrando a Cusco por la carretera 501. Esas son las señales de identificación vial. Y por último, tenemos las señales de servicios generales. Las señales de servicios generales son aquellas que se van a encargar de poder guiarnos y poder mencionar o establecer cuáles son las diferentes, cuáles son los diferentes objetos o lugares que podríamos encontrar y que de alguna forma nos podría servir como información adicional. Por ejemplo, este primer cartel que aparece aquí en la imagen nos indica que hay un aeropuerto. Es una señal de servicio general. Si tú quieres, vas al aeropuerto. La siguiente nos dice que hay una iglesia. Si tú quieres, vas a la iglesia, depende de ti. La siguiente dice que hay un puesto de primeros auxilios. Si lo necesitas, entonces puedes ir al puesto de primeros auxilios. Y la siguiente dice que estamos acercándonos o que estamos cerca de una manguera contra incendios. En caso que se necesite, nos podríamos también pues hacer valer por la manguera contra incendios para poder actuar frente a una emergencia. Entonces, eso es lo que corresponde aquí a las señales de servicios generales. Son señales que vamos a encontrar en la vía pública y que se encargan de poder mencionar cuáles son las diferentes cosas u objetos que podríamos encontrar y que de alguna forma nos podría ser útiles. Esas son las señales informativas. Con esto terminamos con nuestro segundo dispositivo de control, lo que son las señales verticales. Recuerden que tenemos tres señales verticales, las preventivas, las reguladoras y las informativas. ¿Se comprende? Hasta aquí entonces, ¿se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte? Ya, perfecto. Sí, se comprende. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Pasamos a nuestro tercer dispositivo de control, lo que son los semáforos. Recuerden que hemos visto que son 4 dispositivos de control. Ya hemos revisado las marcas en la calzada, ya hemos visto las señales verticales y ahora pasamos a ver lo que son los semáforos.
Dice acá, son dispositivos de control que tienen por finalidad regular y controlar el tránsito vehicular motorizado, no motorizado y peatonal, a través de las indicaciones de luces colocadas en faros o faroles luminosos. Esos son los semáforos. Los semáforos son dispositivos bastante sencillos y fáciles de poder comprender y en realidad seguramente muchos de ustedes ya los conocen. Muchos de ustedes si han tenido la oportunidad de poder salir a la calle, a la vía pública, habrán visto que encontramos pues diferentes semáforos que se encargan de poder regularnos como conductores. Entonces, los semáforos en general son dispositivos que son muy útiles, pero que también son fáciles de comprender porque estamos muy relacionados con esto. De hecho, seguramente ustedes saben qué significa el color rojo, qué significa el color ámbar y qué significa el color verde. Inclusive hay canciones que nos ayudan a recordar el funcionamiento del semáforo. Así que por ese lado me parece que conocen bastante este dispositivo. En todo caso, aparte de conocerlo, también es importante que podamos recordar algunos detalles técnicos acerca del semáforo y eso es justamente lo que vamos a establecer pues a continuación. Los semáforos, según el reglamento de tránsito, se clasifican en tres grupos. Tenemos los semáforos vehiculares, los semáforos peatonales y los semáforos especiales. Tres tipos de semáforos que encontramos según el reglamento de tránsito. Los semáforos vehiculares, los semáforos peatonales y los semáforos especiales. Tres tipos de semáforos que encontramos según lo que el reglamento dice. Los semáforos vehiculares son semáforos que se van a encargar de poder regular el tránsito de todos los conductores. Los semáforos vehiculares son semáforos que se encargan de regular el tránsito de todos los vehículos. Todos los vehículos, desde el más pequeño hasta el más grande, serán regulados por un semáforo vehicular. El semáforo vehicular es un semáforo que puede ser de dos tipos diferentes. Tenemos los semáforos presincronizados y tenemos los semáforos adaptados por el tránsito. Tenemos los semáforos presincronizados y tenemos los semáforos adaptados por el tránsito. Los semáforos presincronizados son semáforos que tienen un tiempo de vigencia ya determinado para cada una de sus luces. Son semáforos que tienen un tiempo determinado para cada una de sus luces. Por ejemplo, el color rojo que dure 30 segundos, el color ámbar que dure 3 segundos y el color verde significa, que dure, perdón, 20 segundos. Entonces, durante todo el día y durante toda la noche, esos tiempos no cambian, esos tiempos siempre son iguales. Significa que es un semáforo presincronizado. El tiempo de la vigencia de las luces no cambia, no varía. Es un semáforo presincronizado. El otro semáforo es el semáforo adaptado por el tránsito. El semáforo adaptado por el tránsito es un semáforo que tiene la capacidad de poder modificar el tiempo de sus luces de acuerdo a la afluencia vehicular. Cuando vemos una vía que tiene una gran cantidad de vehículos, deja más tiempo el verde para que estos vehículos sigan avanzando. Y cuando la vía tiene menos vehículos, deja más tiempo el rojo para que se detengan y así los de la otra vía puedan continuar. Los semáforos adaptados por el tránsito se caracterizan primordialmente porque tienen contadores digitales. Los contadores justamente son los que nos van a indicar que está haciéndose alguna regulación excepcional en alguna parte de la vía. Seguramente ustedes lo han visto. Habrán visto que el semáforo con el contador está en rojo, por ejemplo, y el contador está contando, ¿no? 4, 3, 2, 1, 0 y regresa otra vez, 99, 98 y vuelve a hacer el conteo nuevamente. Es un semáforo adaptado por el tránsito. Modifica el tiempo dependiendo de la afluencia vehicular. Los semáforos presincronizados o los semáforos adaptados por el tiempo siempre tienen, adaptados por el tránsito, siempre tienen el orden de las luces de la misma forma. Nunca cambia. Siempre lo encontramos rojo, ámbar, verde. Eso nunca se altera, eso siempre es igual. Rojo, ámbar y verde. El color rojo significa alto, debes detenerte. El color verde significa pase, puedes avanzar. Y el color ámbar significa precaución al cambio de luces. Todo conductor que vea la luz ámbar del semáforo debe detenerse. No detenerse significaría pues prácticamente como pasarse a la luz roja. En la luz ámbar, la única forma de que podamos pasarla es cuando ya estamos en la intersección. O sea, si yo estoy pasando la intersección, ya pasé la intersección y justo cambia a ámbar, no debo de pararme en el medio de la intersección. Debo de continuar para terminar de cruzar.
los otros conductores están en la obligación de permitirme el cruce porque en este caso yo estoy cruzando ya la intersección. Pero si yo todavía no llego a la intersección, estoy recién aproximándome y veo el ámbar y yo intento ganarle al semáforo la luz ámbar, entonces en ese caso sí sería temerario y caería lo mismo que pasarse a la luz roja del semáforo. Tengan en cuenta que no respetar el semáforo, o sea, pasarse a la luz roja, es una infracción. Es una infracción muy grave de código M17. No respetar el semáforo, o sea, pasarse a la luz roja, es una infracción muy grave de código M17. Y más allá de la infracción, más allá de la multa que hay, tenemos que respetar el semáforo por nuestra propia seguridad. Por nuestra propia integridad debemos de respetar este dispositivo tan importante. El semáforo vehicular, perdón, tiene alturas específicas para poder ubicarse en la vía pública. Tenemos dos tipos de semáforos de acuerdo a su altura. El primer semáforo que tenemos de acuerdo a su altura es el semáforo del tipo pedestal. El semáforo del tipo pedestal tiene una altura reglamentaria de 3,10 metros a 4,50 metros. El semáforo del tipo pedestal tiene una altura reglamentaria de 3,10 metros a 4,50 metros. El otro semáforo que tenemos también según la altura es el semáforo colgante. El semáforo colgante es aquel que ustedes habrán visto que está en la parte de arriba de la vía, arriba, colgante. El semáforo colgante tiene una altura reglamentaria de 5,50 metros a 6 metros. El semáforo colgante tiene una altura reglamentaria de 5,50 metros a 6 metros. Muy bien, luego tenemos el semáforo peatonal. El semáforo peatonal se encarga de regular el tránsito de todos los peatones. Todas las personas seremos regulados por este semáforo. El semáforo peatonal solamente cuenta con dos colores, el color rojo que significa alto y el color verde que significa pase. El semáforo peatonal es un semáforo súper simple y sencillo, ya que es un semáforo que simplemente nos indica, es un semáforo que nos está indicando simplemente que debemos de parar o que debemos de avanzar. Es un semáforo sencillo, simple. Y creo que la simpleza radica justamente en que es un semáforo para los peatones. Los peatones no necesariamente tienen mucho conocimiento en reglamento de tránsito. Los peatones no necesariamente saben de manera, pues, de manera muy precisa cómo es que deben de comportarse en la vía, porque los peatones no se han preparado para ser peatones. Digamos, pues, que un peatón podría tener capacidades diferentes. Un peatón, por ejemplo, podría ser una persona adulta, un adolescente, podría ser un anciano, podría ser una persona quizás con habilidades diferentes, podría ser un niño inclusive. Entonces, un peatón no necesariamente tiene la misma preparación que un conductor y es por eso que el semáforo debe ser simple, sencillo, fácil de poder entender y poder identificar qué significa cada color. Y es por eso que los semáforos peatonales habitualmente siempre están con una pequeña imagen de una persona que hace la demanda de pararse, en el caso que tengas que detenerte en color rojo, o que hace la demanda de caminar en el caso que tengas que continuar en color verde. El semáforo peatonal es un semáforo simple y sencillo que todo conductor y todo peatón sobre todo puede reconocer con facilidad. El semáforo peatonal tiene una altura reglamentaria de 2 a 3 metros. El semáforo peatonal tiene una altura reglamentaria de 2 a 3 metros. Finalmente, tenemos el semáforo especial. El semáforo especial es un semáforo que se utiliza en circunstancias especiales de una vía. Es un semáforo que se utiliza en circunstancias especiales de una vía, como por ejemplo a la entrada de un óvalo, como por ejemplo
a la entrada de un óvalo. Al ingreso de una vía preferencial. Al ingreso de una vía preferencial. Cuando me aproximo a una vía férrea, etcétera. Lo podríamos encontrar en cualquier otro lugar también que tenga circunstancias un poco más especiales, circunstancias un poco más riesgosas, como por ejemplo, vuelvo a repetir, los óvalos, las vías férreas, las vías preferenciales, son lugares en donde habitualmente podemos encontrar un semáforo especial. Y en todo caso, para los que no lo saben, ¿qué características tienen los semáforos especiales? A ver, los semáforos especiales, primero que nada, se caracterizan porque solo tienen un solo faro, solo tienen un faro, nada más. Solo tienen un pequeño faro, nada más. Segundo, los semáforos especiales se caracterizan porque tienen una función intermitente. Un semáforo especial no se queda prendido por completo, o está apagado, indicando que no está trabajando, o tiene una función intermitente, parpadeante. Tercero, los semáforos especiales pueden ser de dos colores distintos. Tenemos el color rojo y también podría ser de color ámbar. Pero ojo, no estoy diciendo que de rojo cambia a ámbar o que de ámbar cambia a rojo. O es rojo o es ámbar. Y dependiendo del color que sea, me puede brindar información diferente. Si el semáforo especial es de color rojo intermitente, significa entonces lo mismo que la señal de pare. Y si el semáforo especial es de color ámbar intermitente, significa lo mismo entonces que la señal ceda el paso. Si es de color rojo intermitente, significa lo mismo que la señal de pare. Y si es de color ámbar intermitente, significa lo mismo que la señal ceda el paso. Y ustedes ya saben cómo se actúa frente a una y a la otra señal. El semáforo especial tiene una altura reglamentaria de 2,50 metros a 4,50 metros. El semáforo especial tiene una altura reglamentaria de 2,50 metros a 4,50 metros. Ese es el semáforo especial. Muy bien, eso es lo que corresponde entonces a los tres tipos de semáforos que encontramos según el reglamento de tránsito. Ahora, por otro lado, también para poder hablar un poco más del semáforo, los semáforos no son implementados en la vía pública de forma aleatoria, al azar, sino que la autoridad lo que hace es colocar un semáforo de acuerdo a una necesidad, evalúa las circunstancias en la vía y dependiendo de esa evaluación determina si es necesario o no implementar un semáforo en la vía pública. O sea, los semáforos no son implementados aleatoriamente, sino que hay una razón, hay de por medio, hay una hay una evaluación para poder determinar si es necesario implementar un semáforo en la calle, en la vía pública. ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para poder determinar si es necesario un semáforo en la vía? A ver, primero se toma en cuenta el volumen vehicular. La cantidad de vehículos es necesaria, lógicamente, para poder determinar si se va a instalar o no un semáforo en la vía. Lo segundo es el volumen peatonal. Eso también es importante. Si hay muchos peatones, existe un riesgo siempre latente y por lo tanto siempre hay que tomar precauciones, como por ejemplo en la instalación de un semáforo. Tercero, el movimiento o la circulación progresiva, que se refiere al cambio de flujo vehicular. Cuarto, los accidentes frecuentes, que es también una causa bastante importante. Creo yo que es una de las razones más importantes. Si yo tengo un lugar en donde hay muchos accidentes, entonces debo de implementar un semáforo, porque el semáforo de alguna forma sería la única manera de poder reducir esos accidentes. Y número 5, por último, las intersecciones cercanas a una vía férrea. Siempre que estamos en una vía férrea, se va a encontrar pues un semáforo, cerca por lo menos, siempre un semáforo para poder tomar las precauciones del caso. Entonces, la autoridad no coloca semáforos de forma aleatoria, sino que toma en consideración estos criterios que aquí les he mencionado para poder saber si es necesario o no implementar un semáforo en la vía pública. Y por último, para poder terminar con esta parte del semáforo, el semáforo se puede disponer de dos formas distintas. Tenemos la disposición horizontal y tenemos la disposición vertical.
En ambos casos se dan cuenta que el orden de las luces no cambia, siempre es igual. Rojo, ámbar, verde, rojo, ámbar, verde. El orden no cambia, el orden no se altera. Y como un dato adicional, los faros de los semáforos tienen un diámetro de 30 centímetros o de 12 pulgadas. Los faros de los diámetros de los faros tienen una medida de 30 centímetros o de 12 pulgadas. Esos son los diámetros de los faros para que los faros puedan ser vistos con suficiente pues, anticipación. De hecho, el reglamento de tránsito indica que este diámetro debería permitir que el semáforo se pueda ver por lo menos a una distancia de 300 metros. O sea que por lo menos a 300 metros el semáforo debería distinguirse con facilidad, gracias a los diámetros que se presentan reglamentariamente. 12 centímetros, 30 centímetros o 12 pulgadas. Esos son entonces lo que corresponde a lo que son los semáforos en la vía pública. Con eso terminamos con nuestro tercer dispositivo de control, los semáforos. ¿Se comprende? ¿Alguna duda, alguna pregunta de los semáforos? ¿Es claro? Sí, se comprende, ¿verdad? Perfecto. ¿Sí o no? Ya, muy bien. Entonces, para terminar, vamos a revisar nuestro último dispositivo de control, que son los dispositivos auxiliares o las señales auxiliares. Los dispositivos auxiliares o las señales auxiliares. A ver, les pongo un ejemplo como para que ustedes puedan comprender la razón por la cual existen las señales auxiliares. A ver, imaginemos, por ejemplo, que estamos conduciendo nuestro vehículo por alguna parte de tu casa, por algún lugar cerca de tu casa. De repente una avenida, una calle por ahí cerca de tu casa. Y justo cuando estás conduciendo se te pincha un neumático. Obviamente, como se pincha el neumático, tienes que irte hacia un costado, te vas hacia un lado, paras el vehículo y vas a cambiar la llanta. Ahora les pregunto, para poder cambiar la llanta con seguridad, ¿qué deberías de colocar ahí en la vía? ¿Cuál sería la condición que deberías de tener para poder cambiar la llanta ahí en la vía? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos colocar? Podríamos colocar nuestros conos, ¿no? Nuestros conos de seguridad o en todo caso el triángulo de seguridad. El triángulo o los conos y además de eso también podríamos utilizar, por ejemplo, quizás las luces de emergencia, ¿no? Las luces de emergencia para poder llamar la atención. Entonces nos damos cuenta que esta señalización es una señalización importante porque nos permite poder advertir a los demás la emergencia que tengo. Y por eso, y gracias a eso, voy a poder cambiar la llanta con total pues seguridad. Entonces, eso es lo que debo de hacer. Pero ¿qué sucede? Imagínate ahora si te pasa esto, pero en la carretera. No sé si de repente ustedes alguna vez han viajado por la carretera en la madrugada, se habrán dado cuenta de cómo es esta condición, ¿no? Entonces, dígame, si estoy en la carretera a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana, por ejemplo, ¿qué cosa tiene la carretera que podría ser muy peligroso el cambiar una llanta ahí en el medio de la carretera? ¿Qué podría tener la carretera? ¿Se imaginan o no? ¿Quiénes han ido a la carretera a las 2 de la mañana, 3 de la mañana alguna vez? Por alguna carretera. La neblina, por ejemplo, nuestro compañero Fernando dice la neblina. ¿Qué más, aparte de la neblina? La oscuridad, ¿no? La oscuridad es una de las cosas negativas. Entonces, la oscuridad es el problema. Porque cuando estoy en la carretera puede tener curvas, puede tener neblina, puede tener un montón de cosas negativas. Pero algo que siempre va a ser común en cualquier parte de la carretera, siempre, es la oscuridad. Porque en las carreteras no encontramos alumbrado público, no hay alumbrado público. Las carreteras tienen ese problema. La oscuridad es un problema, es un inconveniente. Entonces, en este caso, si yo estoy conduciendo mi vehículo por la vía pública, se me pincha un neumático, colocar mi triángulo de seguridad y mis luces de emergencia no serían suficientes, porque por la oscuridad en la que me encuentro, no se va a poder ver con facilidad. Entonces, además del triángulo y además de las luces de emergencia, ¿qué otra cosa podría colocar para que puedan ver correctamente mi vehículo? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Qué otra cosa podría colocar ahí para que se pueda ver mi vehículo con suficiente pues anticipación? ¿Se les ocurre algo o no? ¿Qué otra cosa podríamos usar como para que hagamos notar a los demás conductores que estoy pues ahí en la carretera? Su compañera Alicia, por ejemplo, dice un mechero. Para los que no lo conocen, un mechero básicamente es como prender una fogata, un mechero. Su compañera Ruth dice un reflector, que sería pues básicamente quizás una linterna, ¿no? Como su compañera Valeria que dice alguna luz de repente fluorescente, podría ser. Entonces, eso que se les ocurre a ustedes es lo que conocemos como los dispositivos auxiliares.
dispositivos que utilizamos además de. Lo que el reglamento indica son dispositivos obviamente reglamentarios, pero adicional a eso, nosotros como conductores podríamos utilizar dispositivos adicionales, como por ejemplo, utilizar de repente chalecos con cintas reflectivas, linternas, varas luminosas, podríamos colocar tranqueras de repente. Estas tranqueras que están acá, por ejemplo, son tranqueras que se pueden desarmar. Las desarmas y se queda básicamente nada. Entonces esas tranqueras podríamos armarlas para poder llamar la atención y poder evitar un accidente. Podría utilizar de repente quizás un mechero, podría utilizar de repente alguna ropa llamativa o algo por el estilo. O sea, todo lo que pueda ser, que se pueda utilizar de forma pues adicional a lo que ya estoy usando y que permita llamar la atención, me podría servir como un dispositivo auxiliar. Por eso su nombre dice dispositivos auxiliares. Son dispositivos que se van a utilizar, además de, no son obligatorios, pero son dispositivos que se van a utilizar de forma adicional. Lo que sea que tú puedas tener y que puedas cargar, entonces se podría utilizar. Repito nuevamente, para ustedes como particulares, por ejemplo, aparte de tus triángulos y de tus luces, podrías llevar conos, muchos conos. Podrías llevar de repente 4 o 5 conos que sean bastante llamativos, luminosos, para poder verlos con facilidad. Podrías llevar de repente chalecos con cintas reflectivas, 1 o 2 chalecos. Te pones tu chaleco y cambias la llanta con total seguridad. Podrías llevar de repente linternas para poder también llamar la atención. Podrías llevar tranqueras, podrías llevar un mechero, de repente, aunque el mechero ya no es tan utilizado hoy en día, pero podrías llevarlo, ¿no? La cosa es que llamemos la atención. Ojo, no son obligatorios. O sea, si tú quieres puedes llevarlo, pero no son obligatorios. Pero en todo caso serían necesarios. Y ojo, no son necesarios en todos los casos, ¿no? O sea, si estás en una avenida, en pleno alumbrado público, en el centro de la ciudad, en plena plaza, no sería necesario colocar pues un mechero, un chaleco, porque todo el mundo te ve, hay alumbrado público. El tema aquí sería en que estemos en algún lugar donde hay pues alguna condición que sea complicada por la visibilidad, por la oscuridad, por la neblina o algo por el estilo. Entonces, esos son las señales auxiliares. Son dispositivos que voy a utilizar además de forma adicional para poder llamar la atención. ¿Ok? Muy bien, se comprende entonces, esos son los dispositivos auxiliares. Para terminar con nuestra clase del día de hoy, vamos a hacer una última aclaración. A ver, para esta última aclaración, les voy a pedir que por favor dibujen un triángulo de jerarquías, más o menos así. Un triangulito, una pirámide con 4 niveles, una pirámide con 4 niveles. ¿Por qué? A ver, sucede que los dispositivos de control que hemos revisado son dispositivos de control que deberían de ayudarse mutuamente. Las marcas en la calzada, las señales verticales, los semáforos y los dispositivos auxiliares son dispositivos de control que deberían de ayudarse mutuamente para poder indicarle una información concreta y adecuada a los conductores. Pero lamentablemente a veces eso no ocurre. A veces ocurre situaciones en las cuales los dispositivos de control, en lugar de complementar la información, lo que hacen es contradecirse. O sea, encontramos un cartel que nos dice una cosa y encontramos una marca en la calzada que me dice otra. Encontramos que de repente alguna marca en la calzada me dice una cosa y el semáforo dice otra cosa. Entonces, los dispositivos de control, en teoría, deberían ayudarse, pero en la práctica a veces ocurre de que existen contradicciones. Entonces, para poder evitar que esas contradicciones nos puedan jugar en contra, o para poder evitar que esas contradicciones vayan a confundirnos, tenemos que establecer cuáles son las jerarquías. Para eso está nuestra pirámide. En la base de la pirámide, aquí, vamos a ubicar a las señales auxiliares. En la base de la pirámide tenemos los dispositivos auxiliares. Aquí. Dispositivos auxiliares. Por encima de los dispositivos auxiliares encontramos a las marcas en la calzada. Por encima de los dispositivos auxiliares encontramos las marcas en la calzada. Por encima de las marcas en la calzada encontramos los semáforos y las señales verticales. Por encima de las marcas en la calzada encontramos los semáforos y las señales verticales. ¿Y quién creen ustedes que está encima de todo?
¿Quién creen ustedes que está aquí, encima de toda la pirámide? ¿Se les ocurre alguna idea o no? ¿Quién creen que está encima de la pirámide? La policía, pues no la Policía Nacional, específicamente la División de Tránsito. Entonces, si yo, por ejemplo, voy circulando por la calle y de repente veo que el semáforo está en rojo, pero el policía me dice que avance, le hago caso al policía, porque el policía tiene prioridad sobre los dispositivos de control. Si yo voy avanzando por la calle y veo un semáforo que está en rojo, pero veo una marca en la calzada, que por ejemplo, o perdón, el semáforo está en verde, pero veo una marca en la calzada que dice pare, entonces le hago caso al semáforo, porque el semáforo está por encima de la marca en la calzada. Entonces la contradicción no debería existir. De hecho, no existe con mucha frecuencia, pero si en algún momento lo encontramos, si en algún momento nos topamos con alguna contradicción, con alguna disyuntiva, entonces tenemos que poder saber cómo actuar. Tenemos que saber en esa situación qué cosas hay que hacer para poder cambiar o para poder actuar correctamente, para poder hacerlo adecuado en ese tipo de contradicciones. Con esto último, entonces, terminamos con lo que corresponde a los dispositivos de control. Y con eso terminamos a lo que corresponde nuestro tema del día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla, con gusto les respondo. Y si no, entonces les agradezco a todos por su participación y su atención. Y nos vemos en la siguiente clase, que supongo que será pues el día de mañana. Muy bien, para los que no tienen ninguna duda o pregunta, nos vemos hasta la siguiente clase. Y para los que tienen alguna duda, estaré leyendo aquí sus preguntas en el chat. Muy bien, hasta luego, señorita Esther. Gracias a ustedes también por su atención. Hasta luego, señorita Esther. Nos vemos. Su compañera Ruth tiene una pregunta. Dice aquí, ¿cómo era la línea discontinua de color blanco? Cuando la línea es discontinua de color blanco, nos está indicando de que es una vía de un solo sentido, porque es de color blanco. Y nos está indicando de que podemos pasar a través de esa línea. O sea que puedo hacer maniobras que impliquen cambiar de carril, porque la línea es discontinua. Eso es lo que significa, señorita Ruth. Hasta luego con los demás. Hasta luego, joven Sebastián, Alicia, Luisa, Jaime, Edgar dice, hasta luego. Su compañera Lucía dice, ¿qué significan dos líneas amarillas juntas? Supongo que se refiere, ¿no? A ver, cuando son dos líneas amarillas juntas, eso no lo hemos revisado, pero significan lo siguiente. Si tenemos dos líneas continuas, las dos juntas, significa primero que es una vía doble sentido, ida y vuelta. Y el hecho de que sea continua, las dos, significa de que no podemos pasar a través de la línea, ni por la derecha ni por la izquierda. Pero, ¿por qué razón habría doble, no? La línea doble, en esencia, significa lo mismo que sea solamente una línea, pero al ser doble, está dando una mayor énfasis en que la vía es peligrosa, en que la vía tiene algo que la hace peligrosa. Por ejemplo, cuando una vía es de alta velocidad o cuando una vía, por ejemplo, es de gran afluencia vehicular, la autoridad suele pintar una línea doble para poder hacerle notar al conductor que no debe de pasar la línea, pero no solamente porque exista pues algún riesgo, sino porque es sumamente peligroso. Es altamente peligroso pasar esa línea. Es como una doble restricción. Es como que si yo veo una sola línea me dice no pases, pero si veo doble línea me está indicando no pases porque es peligroso, es riesgoso. Hay una mayor restricción. Como que se está enfatizando más el hecho de que no puedo pasar de un lado hacia el otro. Eso significa que sea doble línea amarilla. Ujú. Su compañera Carla dice, ¿podría repetir la línea continua y discontinua juntas? Cuando es continua y discontinua me está indicando que cuando estoy del lado que está la línea discontinua, sí puedo pasar hacia el otro carril. Pero cuando estoy del lado en donde la línea es continua, no puedo pasar hacia el otro carril. Significa que de un lado sí puedes y del otro no puedes pasar, dependiendo de lo que corresponda a la línea al lado donde estás. Si es continua de tu lado, no puedes pasar. Y si es discontinua, entonces sí podrías pasar. Su compañera Claudia dice, ¿cómo debo actuar ante un semáforo especial con un rojo intermitente? Debe de actuar de la misma forma como actuaría frente a una señal de pare, porque el semáforo especial cuando es rojo intermitente se asemeja a la señal de pare. Eso es lo que les había indicado, pues, ¿no? Ujú. Muy bien. Hasta luego entonces con todos, hasta luego.